Yo soy Juanfer Calderín, el responsable de comunicación de Covite, y me ha tocado, bueno, me ha tocado el honor, ¿no?, de presentar y de moderar en cierto sentido esta mesa. Y digo presentar, aunque no hace falta, yo creo que presente a quienes van a intervenir hoy. Rogerio Alonso, profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando Sabater, que tampoco necesita presentación, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. Para introducir el debate, o la tertulia, mesa redonda, vamos a arrancar con la visualización de un vídeo, que es el que Covite llevó a cabo, desarrolló con motivo de, como le gusta llamarlo a Consuelo, la esquincha que tuvo lugar en Alsasua. Bueno, había una reunión de 150 terroristas huidos, ¿no?, que no habían pagado por lo que habían hecho. Y bueno, Consuelo, Laura Martín y Conchi Fernández se plantaron allí y bueno, y grabamos este vídeo precisamente para intentar implicar a la sociedad civil en lo que creemos es una labor de todos y es importante para todos, ¿no?, no simplemente para un colectivo como Covite. Así que lo vemos y luego continuamos. Esto en una noche de insomnio de Juanfer, ¿eh? No, a ver, el objetivo de este vídeo fue trasladar un objetivo, ¿no?, que Covite, Consuelo, la Junta Directiva, ¿no?, se había propuesto, ¿no?, y era hacer partícipe a la sociedad civil de las reclamaciones que por derecho, ¿no?, les pertenecen, ¿no?, como son justicia, memoria y dignidad. ¿Cómo hacerlo? La manera en la sociedad en la que vivimos, ¿no?, con los medios de comunicación y demás, se tenía que buscar el impacto público y algo muy visual, ¿no? Entonces creímos conveniente
lanzar un vídeo similar y una acción de estas características, teniendo en cuenta que al final eran 3 mujeres solas que decidieron plantar cara, ¿no?, a 150 etarras en Alsasua, en Navarra. Todo precisamente para recuperar, ¿no?, como Consuelo yo creo que ha dicho en alguna que otra ocasión, ese espíritu del basta ya, ¿no?, el activismo necesario para combatir bueno, un escenario que Covite considera que no cumple con los requisitos de memoria, dignidad y justicia, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, yo voy a dar la palabra a Rogelio Alonso, ¿no?, con esa pregunta en el aire. ¿Qué papel tiene que llevar a cabo o cuál es la responsabilidad de la sociedad civil ante el final de ETA, ¿no? Muchas gracias a Covite por la amable invitación para estar hoy aquí, también por supuesto a la Universidad Camilo José Cela. Muy brevemente, para ceder la palabra también a Fernando y a Consuelo, lo que quiero es en los próximos 5 o 10 minutos como máximo destacar 5 ideas para intentar responder a esa pregunta que nos plantea la mesa. En primer lugar, lo que quiero decir es que la responsabilidad, al plantear la responsabilidad de la sociedad civil frente al terrorismo de ETA, creo que falta algo muy importante, falta una variable fundamental, que es la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del Gobierno. Es decir, ante el final de ETA, quienes tienen una responsabilidad no son solamente los ciudadanos, la sociedad civil, sino de manera muy importante el Estado, que engloba también a esa sociedad, y las instituciones, Gobierno y autoridades. Creo que eso es fundamental, porque muy a menudo quienes se encuentran en posiciones de responsabilidad y de autoridad eluden sus responsabilidades, y creo que al centrar el foco en la responsabilidad de la sociedad civil, precisamente lo que se hace es descargar y eludir la responsabilidad del Gobierno, de las autoridades, de quienes verdaderamente tienen un poder significativo, descargar, digo, esa responsabilidad en los ciudadanos. Muy a menudo se ha descargado y eludido esa responsabilidad, y es enormemente injusto porque los ciudadanos tienen sin duda un poder, pero también tienen unas limitaciones. Muy a menudo se ha descargado sobre la sociedad civil, sobre las víctimas del terrorismo, y se ha colocado una responsabilidad que muchas veces es abrumadora, y creo que es muy injusto. Hay un juego también retórico muy tramposo que pretende ensalzar a las víctimas identificándolas como héroes, cuando realmente lo que se está haciendo con esa denominación de nuevo es colocarles una responsabilidad y una presión desmesurada, porque las víctimas lo que precisan es que el Estado cumpla con su papel, cumpla con sus responsabilidades, y por eso es tan fundamental que no se delegue esa responsabilidad en la sociedad civil, sino que se le exija al Estado, que se le exija al Gobierno, a las autoridades, una responsabilidad como la que indudablemente tienen en el cometido de sus funciones, en el cumplimiento de la ley, en la aplicación de la justicia. Por lo tanto, creo que hay que tener mucho cuidado con dónde se coloca el foco, y creo que al hablar de la responsabilidad de la sociedad civil no podemos olvidar que ante todo y de manera prioritaria quien tiene una responsabilidad fundamental ante el final del terrorismo es el Estado y el Gobierno, porque es además el Estado, es además el Gobierno quien debe liderar a una sociedad. La sociedad civil necesita referentes, necesita guías, necesita un liderazgo, y ese liderazgo sin duda se debe ejercer por parte de quienes están en determinadas posiciones. La capacidad de un Estado democrático es inmensa si se aplican los resortes, los enormes instrumentos de los que dispone. La sociedad civil no tiene los mismos resortes, no tiene los mismos instrumentos, está mucho más limitada, está mucho más condicionada. Sin embargo, el Estado tiene muchos más mecanismos de actuación, y la capacidad, el poder, la capacidad de acción de un Estado democrático, como digo, precisamente legitimado por su respuesta democrática, es enorme cuando aplica todos esos instrumentos. De ahí que sea muy importante el liderazgo de esas instituciones, de esa administración, de ese Estado, del Gobierno, para poder cumplir sus funciones frente al terrorismo y un escenario como el que estamos debatiendo hoy en día. Ese es el primero de los puntos que me lleva al segundo. Hoy
hoy en día nos encontramos en una situación que a mí me resulta útil explicarla utilizando los parámetros de un psicólogo, Stanley Cohen. Stanley Cohen analizó en un libro excelente, Estados de negación, los mecanismos que se utilizan para negar la responsabilidad frente a las atrocidades. Lo aplicó a diferentes contextos. Los mecanismos de negación para eludir precisamente las responsabilidades por las atrocidades cometidas ante la violación de derechos humanos. Lo aplicó a diferentes contextos, no lo aplicó a nuestro contexto, al del terrorismo de ETA en España. Sin embargo, el marco de análisis sí que se puede aplicar perfectamente, porque él habla de hasta 3 sistemas de negación, por eso habla de los estados de negación, con los cuales se niegan las violaciones de los derechos humanos y las atrocidades. Y creo que esos estados de negación se perciben hoy en día en nuestra sociedad. No es solamente ETA la que niega su responsabilidad, sino que también diversos actores, entre ellos actores democráticos, incluidas nuestras propias autoridades, niegan su responsabilidad ante la violación de los derechos humanos que ha supuesto el terrorismo de ETA. La primera de esas negaciones es la negación literal. Se niega literalmente que el asesinato se ha cometido, que la violación de derechos humanos ha tenido lugar. Es muy difícil negar literalmente que se han producido los asesinatos de ETA, porque las víctimas tienen nombres, tienen apellidos, hay heridos, hay rostros, y es muy difícil negarlos literalmente. Todavía hay quien los intenta negar, pero es muy difícil. Por eso el segundo sistema de negación es el que más se utiliza junto con el tercero. Esa negación interpretativa, es decir, no se niega que se ha cometido el asesinato, pero sí se niega la interpretación de esos asesinatos. Es decir, el terrorismo de ETA se interpreta como necesario, como honorable, las víctimas son consecuencia de un conflicto. Ese tipo de negación sí que es más común y ese sistema de negación lo aplica tanto ETA como el nacionalismo representado por el Partido Nacionalista Vasco. Pero hay un tercer sistema de negación, la negación implicatoria, en la que se niegan las implicaciones políticas, sociales y psicológicas del terrorismo. No se niega que el terrorismo ha tenido lugar, no se niega tampoco la interpretación dominante, pero sí se niegan las implicaciones políticas, sociales y psicológicas del terrorismo. Y en ese mecanismo incurren, desgraciadamente, algunos actores democráticos, a mi modo de ver, porque hoy se valora que ETA ha dejado de matar, que desde luego es algo que se debe valorar, pero no se aprecia lo suficiente y no se articulan los mecanismos de respuesta frente a un contexto en el cual la violencia física se ha interrumpido, pero no se ha abandonado la violencia psicológica. Después de que una organización terrorista haya asesinado, haya amenazado, haya intimidado durante más de 40 años, es evidente que permanece una violencia psicológica, es evidente que hay unos condicionantes en una sociedad que no es plenamente libre, en una sociedad en la que permanece y se está consolidando el miedo a la exclusión política y social, en la cual los ciudadanos que han sufrido la amenaza terrorista tienen el miedo todavía para enfrentarse a quienes defienden el proyecto político de quienes han asesinado en el nombre de un proyecto político. Con esa negación implicatoria en la que se niegan las implicaciones y consecuencias políticas, sociales y psicológicas, nos encontramos con un escenario que Aurelio Arteta ha denunciado durante muchos años. Aurelio Arteta ha insistido desde hace muchos años en su temor a que una vez acabara la campaña terrorista de ETA se instalara ese pensamiento simplista y reduccionista de que ya todo estaba bien, de que los objetivos nacionalistas se podían perseguir sin ningún tipo de problema. Cuando es evidente que la violencia terrorista que pretendía imponer unos objetivos políticos nacionalistas ha contaminado un objetivo político nacionalista. El terreno de juego se ha alterado radicalmente. Sin embargo, estamos ignorando esas consecuencias políticas. Estamos ignorando que hay una parte de la sociedad que todavía juega el partido con una mano atada a la espalda, porque valoramos que ETA ha dejado de matar. Recuerden, por ejemplo, aquel debate en Euskal Telebista, en enero, creo que era en enero del 95, pocos días antes de que Gregorio Ordóñez fuera asesinado, en el que participaron Fernando Buesa, Gregorio Ordóñez y Joseba Eguíbar. Hoy solamente está activo en política Joseba Eguíbar. Bueno, pues esa anécdota revela esas implicaciones políticas que, desgraciadamente, creo no estamos valorando lo suficiente. Como consecuencia de esos estados de negación, hay una renuncia a articular
lo que también Stanley Cohen definía como el pánico moral, es decir, esa reacción de la sociedad, pero insisto, también del Estado, de las instituciones, frente a una flagrante injusticia como es la impunidad que hoy ya existe en la sociedad vasca. Y este es un aspecto también que creo es muy importante destacar. Hoy nos encontramos, a pesar de que se insiste en negar las autoridades, el Gobierno niega que vaya a haber impunidad, el Gobierno reafirma que está luchando y va a luchar contra la impunidad, lo plantea siempre como una tarea de futuro, cuando es una tarea de presente, debería ser una tarea de presente, porque hoy ya hay impunidad en la sociedad vasca. Hay una impunidad política evidente cuando quienes no condenan la violación de los derechos humanos, quienes no condenan el asesinato de los conciudadanos, están hoy en las instituciones democráticas en igualdad de condiciones que quienes han sufrido la violencia terrorista. Esa es una forma de impunidad política evidente, de la que se deriva una impunidad moral muy significativa y también, por lo tanto, histórica. Por lo tanto, la impunidad no puede ser o no ha de ser exclusivamente penal, que también puede serlo, y de hecho lo es, enormemente seria y grave cuando se trata de una impunidad política. Cuando esa impunidad política a la que me refiero, que es hoy evidente, genera también un blanqueo, una rehabilitación política y social muy evidente en los medios de comunicación. Cuando se trata del mismo modo a quien ha asesinado que a quien ha sido asesinado. Cuando se olvida precisamente ese pasado de violencia y las consecuencias políticas de haber utilizado el asesinato para imponer un objetivo político. Por lo tanto, hoy hay impunidad y, desgraciadamente, creo que no se están articulando los mecanismos necesarios para enfrentarse a esa impunidad. Hay, por el contrario, acciones encaminadas a conseguir lo que Sandrine Lefranc definía como embellecer la impunidad, es decir, presentar de una manera amable, agradable, lo que en definitiva son políticas de impunidad. Y en eso se aplica con gran celo, sin duda alguna, el Partido Nacionalista Vasco, el Gobierno vasco, pero no podemos olvidar, como decía anteriormente, que la responsabilidad en este escenario no es exclusivamente de un actor, sino de diferentes actores y muy especialmente de quienes tienen una capacidad para articular instrumentos, insisto, en este caso el Estado y muy concretamente el Gobierno. Para no abundar mucho más y ceder la palabra a Fernando y a Consuelo, simplemente quería destacar que, como decía el diario Gara hace unos años en un editorial, aquellos que desean un escenario de un relato de vencedores y vencidos, quien convenza vencerá. Ellos saben muy bien que aquí se está librando una batalla por la legitimidad del terrorismo, una batalla de las ideas, de las mentes y de los corazones, y desde luego aplican numerosos instrumentos para pelear en esa batalla, para afianzar esos mecanismos de impunidad, de esos estados de negación a los que aludíamos. La cuestión es si frente a esa acción se están utilizando todos los medios adecuados. Yo creo que no, yo creo que desgraciadamente se está renunciando a aplicar gran parte de esos mecanismos. Se está quedando el Estado en lo anecdótico, en lo simbólico, se está quedando en las flores y en los aplausos, pero eso es insuficiente. Se está quedando en los homenajes, en las placas, pero los homenajes y las placas en un determinado momento para lo que sirven es para enterrar a los muertos, pero no para defender la causa por la que los muertos fueron asesinados. Es una causa, la de la libertad, la de la defensa de unos valores y unos derechos fundamentales y un desafío frente a un proyecto político que intenta y ha intentado imponer unos objetivos políticos nacionalistas. Por eso creo que muchas veces es engañosa esa imagen de acción cuando se queda simplemente, como digo, en lo anecdótico, en lo simbólico, en las flores, en los aplausos, en las calles y en los homenajes, que si no van acompañados y complementados por otras acciones mucho más contundentes encaminadas a la verdadera deslegitimación del terrorismo, para lo único que sirven, desgraciadamente, es para enterrar todavía más a los muertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Y bueno, ahora doy la palabra a la presidenta de Covite, a Consuelo Ordóñez, que también ha preparado una intervención.
Nada, muy buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, pues el vídeo que acabamos de ver no es ni siquiera una iniciativa de este colectivo. Y a lo que aparentemente aparecen 3 mujeres, pues no, aparentemente aparecen 3 mujeres enfrentándose a un grupo terrorista, pero tampoco es así. Ni siquiera se podría decir que es un vídeo. Es una llamada de atención, una llamada de auxilio de 3 ciudadanas víctimas del terrorismo que pedimos ayuda a la sociedad. Y os llamamos porque llamamos a todo aquel que piense que matar está mal y que legitimarlo, además de perverso, es un peligro para la supervivencia pacífica de nuestras generaciones futuras. Hace apenas un año tuve la ocasión de dirigirme a un auditorio repleto de políticos. Y allí insistí en que el verdadero trabajo empieza ahora. Y les dije que las víctimas del terrorismo nos aferrábamos a ellos, a la clase política, para garantizar un escenario con vencedores y vencidos. Pero me equivoqué. Si volviera a intervenir en ese escenario, no diría lo mismo. Y no lo haría porque Covite nos hemos dado cuenta, desgraciadamente, que es la sociedad civil la que tiene en sus manos alcanzar ese escenario digno. Y lo tiene porque es la única capaz de forzar, de exigir a la clase política que empiece a trabajar de una vez. Hoy vengo como una ciudadana a pediros ayuda a todos los que nos estéis viendo. Y os podría contar cómo ETA ha asesinado a 858 seres humanos, cómo la izquierda abertzale justifica a diario el derramamiento de sangre más brutal que se ha llevado en este país, en democracia, pero todo eso ya lo sabéis. ETA ya no mata, es verdad, las fuerzas de seguridad han logrado arrinconar policialmente a una organización terrorista y sí, le hemos obligado a parar de matar. Eso es cierto, pero hoy lo que está a punto de conseguir ETA es precisamente lo que no consiguió a punta de pistola. Y está a punto de legitimar un proyecto político totalitario, etnicista, que acabó con ancianos, hombres, mujeres, que acabó con niños, como Fabio, el que acabamos de ver en las imágenes del vídeo, que también fue abrasado por las llamas del odio de ETA. Cuando el Ayuntamiento de Alcorcón, hace no mucho, me invitó a unas jornadas, leí 2 noticias que estaban de actualidad en aquel momento y yo creo que es también importante recordarlas. Una primera noticia era esta: una veintena de miembros de la Cámara de los Comunes británica ha apoyado una moción en la que aplauden la declaración realizada el 28 de diciembre por el colectivo de presos políticos vascos, el PPK, y han animado a utilizar todos los medios legales disponibles para su traslado a Euskal Herria. Y la otra noticia era esta: el Nobel de la Paz, Desmond Tutu, pide la liberación de Otegi y califica de presos políticos a terroristas de ETA. Lo que dije en Alcorcón lo repito hoy aquí. Tenemos 2 opciones: o ponerles a parir a estos Nobeles de la Paz, a estos políticos extranjeros, donde nadie nos oye, y relajarnos, o la segunda, actuar. ETA y su entorno llevan años trabajando en Europa, dejando en ridículo a los sucesivos ministerios de Exteriores de los sucesivos gobiernos de este país. El objetivo es blanquear la historia criminal de ETA desde fuera hacia adentro. Y ante eso, ¿qué han hecho nuestras instituciones? Nada. ¿Qué piensan hacer nuestras instituciones? Nada. Por eso os pido que nos ayudéis, que plantéis cara a la indignidad, que no cerréis los ojos nunca a la impunidad. Y no solo por los que han sido asesinados, sino por los que pueden serlo en un futuro si el uso de la violencia queda legitimado por una panda de fanáticos que se presentan al mundo como pacifistas incomprendidos.
sin que nadie les diga nada a la cara. Covite lleva años trabajando, pero no lo hace solo por los derechos de las víctimas, de las propias víctimas. Lo hace por el derecho que tiene esta sociedad a caminar con la cabeza alta, sin mirar al suelo avergonzada. Mataron a nuestros familiares, sí, pero ahora el Estado de Derecho nos hace pelear cada palmo de memoria, cada palmo de justicia y cada palmo de dignidad. Y todo ello con unos medios escasísimos. Mucho sudor, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero el contexto al que nos enfrentamos no afecta solo a quienes hemos estado amenazados por ETA, a los que hemos visto cómo intentaban matar y cómo asesinaban a nuestros familiares disparándoles en la cabeza. No, lo que hoy sucede en el País Vasco nos afecta a todos, como sociedad, como colectividad, que aspira a que nuestros hijos sepan lo que ha pasado realmente. Sé que los que estáis hoy aquí estáis con las víctimas, sois los que, bueno, pues que son los que millones de ciudadanos españoles levantaron sus manos blancas con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero por ello os pido un favor, y es que no es hora de que honréis a las víctimas con homenajes, como decía Rogelio, con ramos de flores, con premios. Ya habrá tiempo para eso. Antes, salid a la calle con nosotras, en el País Vasco o donde haga falta hacerlo. Y gritad alto y claro que basta ya de que los asesinos que asolaron las calles de nuestro país sean recibidos como héroes. Basta ya de permitir que haya partidos políticos que justifiquen el asesinato masivo y la persecución de seres humanos a manos de ETA. Basta ya de mirar hacia una paz que no se puede construir ocultando 400 asesinatos debajo de la alfombra. La resignación ante los terroristas no es una actitud válida cuando está en juego la dignidad de un país. Si nuestros representantes públicos pues no actúan para evitarlo, tenemos que actuar nosotros. Y tenemos que evitar que en este juego siniestro, en este tablero político, estén regalándoles la victoria. Personalmente creemos que ha llegado la hora de actuar. Estamos hartas y hemos tomado esta decisión, una decisión importante. Y allí donde se vulnera la dignidad de las víctimas, Covite estará. Quien esté enfrente de nosotros. Y allí donde se enaltezca el terrorismo, Covite estará y lo denunciará. En este vídeo hemos visto hace un momento como 3 mujeres, Laura, Conchi y yo, nos presentamos allí. No fue fácil. Bueno, no fue fácil. Pero con esta acción Covite quiso lanzar un mensaje a la sociedad. Si 3 mujeres hemos podido plantar cara a 150 terroristas, la sociedad también puede hacerlo. No os imagináis lo importante que es para nosotros, ¿no? Y el espíritu de Ermua, recordemos que el espíritu de Ermua nació de un movimiento ciudadano que fue el Basta Ya. Y explotó en la calle tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Nosotros os pedimos que volvamos a plantar cara a aquellos que nos han matado, a aquellos que quieren que nuestros hijos en sus libros lean que ETA es un movimiento de liberación nacional y no un grupo terrorista. Insisto que hay que actuar, que no hay que resignarse. Que a nosotros, en Covite, quienes justifican el asesinato masivo de los seres humanos, nos van a tener siempre enfrente. Y estaremos detrás de una pancarta alzando la voz allí donde se pisotee la dignidad de los asesinados o denunciando en los tribunales delitos que se cometan impunemente, ante los ojos impasibles del Estado de Derecho. Y esperamos encontraros a vosotros también. Eso es lo que hemos venido a pediros hoy aquí también. Gracias a todos.
Muchas gracias a Consuelo. Y bueno, para concluir, que en la última intervención de esta mesa doy la palabra a Fernando Savater, al que agradecemos enormemente también que haya podido estar con nosotros hoy en Madrid. Sí, bueno, pues buenos días y por supuesto encantado de estar aquí colaborando con vosotros. Bueno, ya se han dicho muchas cosas, yo creo, esenciales. Vamos a recordar algunas más, ¿no? Quizá el motivo más inmediato de esta convocatoria, según me contó Consuelo, pues fue que en este momento en el Escorial, en los cursos del Escorial en Madrid, pues se está haciendo otro curso con el Lehendakari Urkullu, con Jonan Fernández, con otra serie de gente, sosteniendo un poco la teoría de que, bueno, de que ya es el momento de la reconciliación, que nosotros no nos hemos enfadado ni nos hemos regañado con nadie. O sea, parece que es una especie de gresca familiar, como una disputa matrimonial, de llévense ustedes bien, ¿no? Si nosotros no, o sea, es decir, no ha habido un problema digamos, de enfrentamientos, de odios simétricos, sino que ha habido unas personas que han matado a otras, y claro, a la gente cuando le matan a un familiar inmediato pues se suele enfadar, claro, pero no es un problema de que hay que reconciliar a las personas como si tuvieran unas ideas opuestas, sino simplemente que hay unos agredidos y los agredidos, pues claro, lógicamente sienten una lógica indignación contra los que les han agredido o han agredido a las personas en su entorno. Pero bien, se trata de dar la idea de que ya hay que conformarse. Claro, esa idea, sobre todo, la de que hay que conformarse, la sostienen las personas que hoy en el País Vasco ocupan puestos de privilegio gracias a la violencia de ETA. Porque claro, no nos olvidemos que las tonterías que se decían, la violencia es inútil y tal. ¿Cómo va a ser inútil? La violencia es utilísima, por eso está prohibida. Si no, la utilizaría todo el mundo constantemente para sacar dinero del banco donde no tiene ingresos, para conseguir los favores sexuales de la vecina que no quiere concederlos, etc. No, la violencia está prohibida porque sirve para cosas. Intimida, coacciona, y gracias a la violencia muchas personas han obtenido puestos en el País Vasco, puestos de relevancia, gracias a que lo que los ocupaba se ha tenido que ir, gracias a que el que los ocupaba estaba mal visto o había sido hostilizado por los demás porque se había enfrentado a ETA. Muchas de las personas que han conseguido beneficios de ETA ni siquiera son partidarios explícitos de ETA, no, simplemente no se metieron con ETA, no se enfrentaron a ellos, se dejaron llevar haciendo surf en una ola que ellos no habían levantado, pero que daba la casualidad que les llevaba a la orilla que les convenía. Y, claro, esas personas ahora dicen, bueno, vamos a olvidarlo todo, pelillos a la mar. Bueno, pelillos a la mar, ¿qué quiere decir? ¿Usted se va a ir el puesto que ha ocupado gracias a la violencia? No, eso no. Es decir, ellos se quedan en los puestos, se quedan con lo conseguido, se quedan con la influencia política e incluso venden como un mérito el haber renunciado a ejercer la violencia. En este momento, por ejemplo, hoy Fernando Barrena le regañaba a Urkullu por una postura excesivamente equidistante entre unos y otros en la charla del Escorial que dio ayer, ¿no? Porque, claro, le decía que es que no reconoce que los que han hecho el esfuerzo pacífico son la izquierda abertzale y que en cambio el gobierno pues no da pasos, no hace concesiones. Es decir, que el mérito está en los que han renunciado obligadamente a la violencia y en este momento, claro, lo que no quieren renunciar es a lo conseguido con ella. Es decir, más violencia no, pero lo que hemos tenido gracias a ella sí. Y la influencia que hemos obtenido gracias a ella, sí. Y los puestos gracias a los que se han tenido que ir porque eso sí, todo eso se nos lo quedamos. Y ahora ya estamos en paz. Claro, esto es lo que se vende, lo que se apoya en medios de comunicación, lo que resulta tiene como más parece más atractivo, no sé, yo
pues miren ustedes, tampoco esto está lleno de periodistas para escuchar lo que vamos a decir, ¿no? En el Escorial, pues más o menos sí, pero aquí no. O sea, aquí no tenemos... Claro, hay que movilizar a la sociedad civil, pero ¿cómo la vamos a movilizar? Ese es el asunto. Por ejemplo, Covite ha hecho un texto, está bien, pues diciendo eso, pues para un final con dignidad, no sé, en fin, Consuelo se lo sabe mejor que yo, lo tendremos por aquí, para que lo ha firmado una serie de personas, que somos siempre los que firmamos las cosas, claro, Rogelio, el otro, yo, tal. Pero claro, ¿y dónde están todas las demás personas? O sea, ¿a quién más se les ha llevado eso para que lo firmen? ¿Cuántos cocineros, deportistas, cineastas, 8 apellidos vascos, 10, todos esos, cuántos han firmado eso? ¿O va a haber que empezar entonces en cada manifiesto a sacar una lista de los firmantes y otra al lado de los no firmantes, de los que no han querido firmarlo? Porque esa lista de los que no han querido firmarlo ya va siendo más significativa y más interesante que de las que lo han querido firmar o que las que no hemos querido firmar. Y claro, hay que aclarar, claro, se dice, bueno, ya está, no miremos más debajo de la alfombra. Y efectivamente, pues no sé, en el vídeo hemos visto, tal, pues ya se dice, oiga, que hay 400 crímenes sin aclarar. No, que no es de anís. O sea, usted, claro, ya comprendo que como es usted culpable, no quiere que se mire más. No, déjelo, no mire usted más. No, claro, sí, pero los demás resulta que sí queremos que se sepa. Pero incluso ahí falta una cosa que yo, en eso coincidí, mira, encontré por fin a alguien que se había también dado cuenta de eso, que era Felipe. Porque yo llevo escribiéndolo no sé cuánto tiempo y no hay nadie que lo recoja. Que es que de todos los crímenes de ETA, falta por resolver el más importante, la propia existencia de ETA. ¿Quién la paga? ¿Quién la está pagando todo este tiempo? ¿Qué vinculación hay entre la gente que ha estado pagando a ETA y la que ahora ocupa puestos y se ha beneficiado de la violencia de ETA? ¿Cuánta gente hoy ha tenido ventajas empresariales, bancarias, profesionales, universitarias, etcétera, en ETA, gracias a que en su momento pagó un poco, que era como una inversión, de decir, bueno, mira, yo doy para el Domum, porque nunca sabe uno dónde va y quién nos va a hacer falta. Claro, yo comprendo que toda esa gente dice, no, déjelo, ya no miremos más. No, claro, no miremos más, porque todo eso... Y fíjense ustedes que ahora hay un truco, que es que de pronto empezaba a correr, y eso, Rogelio es mucho más experto en eso, pero ha empezado a correrse esa especie de insidia, más o menos, de que a lo mejor hay un grupo disidente, que no vaya a ser que haya un grupo disidente. Entonces, por una parte, la violencia se acaba. Pero por otra parte, como no nos conformemos ya con el estado de juego, a lo mejor hay un disidente que, como pasó en Oman y como pasó en Irlanda, porque ya se ha oído varias veces, y sospechosos papeles extraños que no sabe quién sabe. Yo no sé quién, siempre pues es los Agitazpiolea o alguien así, que son los que están así más enterados de todas cosas. Y entonces salen esas cosas que dicen, a ver si es que hay unos que tienen muy mala leche y a ver si estos se enfadan, de modo que vamos a acabar cuanto antes el asunto, no vaya a ser que se enfaden los. O sea que la violencia se ha acabado, pero la amenaza de la violencia, por si acaso no nos conformamos, sigue todavía ahí, para que el reparto de bienes que ha producido la violencia no vaya a ser que no nos guste y que queramos. Bueno, el problema es, ¿a quién le contamos esto? Porque, claro, muchos llevamos tiempo diciéndolo, pero con poco éxito, las cosas como son. Ahora, este señor de la coleta de Pablo Iglesias ha salido que te recibía a los de Ruidad, no sé qué, que tenía vinculaciones. Bueno, pero eso no tiene nada de raro. Claro, te dicen, no, eso no era ilegal, era una cosa legal. Pues sí, es perfectamente legal, pero muy significativo. Porque él, como muchos otros de la izquierda, y hoy Felipe pues, ha hecho un poco ese rastreo, como muchos otros de la izquierda, el grupo simpático era Batasuna y era el grupo de Abertzale. Esos eran los simpáticos. A veces, hombre, había algunos que decían que, claro, ya el etarra con el que echaba fuego por la boca y con el cuchillo en la mano, hombre, ese ya se pasaba un poco, ¿no? Pero de todas maneras, pues bueno, se les aplicaba aquello que decía Foster Dallas cuando era
el secretario de Defensa de Estados Unidos respecto al tirano Somoza en Nicaragua, ¿no? Dice, sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Bueno, pues claro, los etarras son hijos de puta, pero son sus hijos de puta. Y entonces, y les ha venido bien, y claro, ahora ya, es verdad que ahora ya todo el mundo está un poco queriendo meterlos en el armario y que dejen de hacer tal, que dejen de hacer olas para que los demás puedan repartirse lo que se ha conseguido. Pero claro, porque esta gente pues a la larga se vuelve un poco molesta y hasta peligrosa, ¿no? Pero bueno, el grupo simpático para mucha gente de izquierda, y ni siquiera de izquierda, sino en España, en Europa, etcétera, ha sido el grupo de Batasuna, el grupo de Abertzale. Vamos, si van ustedes al Parlamento Europeo y hablan con una serie de gente, pues se te caen los palos del sombrajo, claro. O sea, aquí. Y esos son los que están, eso es lo que están. Y es verdad, ellos se mueven y ocupan los lugares y hablan, y los demás o no dicen nada. Mire, vamos a ser sinceros, las autoridades lo que quieren es que no haya lío y que se acabe el lío, y ya está. Eso es lo que quieren las autoridades, punto. Entonces, que se acabe el jaleo, que no se arme más jaleo, más lío, que aquello ya sea allí, si ya no matan y ya no... Pues mire, ya se acabó. Y ya está. Entonces no van a hacer nada que cause lío. Y cualquiera, cuando nos ponemos nosotros a hablar, pues como somos unos que hacemos lío, pues no se nos mira con mucha simpatía. Y si te vas ahí a Estrasburgo a armar lío, pues imagínate. O sea, lo que se quiere es, pues déjelo, ya está, ya se han conformado, ya parece que se han conformado, déjelo. Y eso es lo que vamos a sacar de las autoridades. Hombre, claro, el que está en la cárcel porque ha matado a 4, a 5, a 8, a no sé cuántos, pues hombre, es que, además, es que la cosa más tonta es que hay que decir, no, pues si no están en la cárcel porque existía ETA, están en la cárcel porque han matado gente. Ya está, por eso han metido en la cárcel. O porque han apoyado a los que mataban gente, o porque les han ayudado a matar gente. Pero es que eso está prohibido en todas partes. O sea, no hay sitios donde está autorizado matar a los vecinos. Es que eso no... Entonces esos señores están en la cárcel, que se acabe, pero no se acaba, se acabará cuando se acabe su condena, cuando se cumpla, como en todos los demás casos. Son señores que se les ha metido en la cárcel por unos delitos perfectamente claros, o sea, no es porque había una situación de conflicto, no era una guerra mundial en que al final pues se tenían que dar un premio a unos generales y a otros o se ponían de acuerdo, no, eran unos señores que en una democracia consolidada, después de una amnistía que había sacado a los presos de la cárcel, etcétera, estuvieron matando a señores demócratas, a ciudadanos de la democracia. Y claro, eso está prohibido en todo país de vecinos. De modo que la gente que está en la cárcel, pues bueno, yo no sé si tienen que estar más lejos o más cerca o más dónde. Desde luego, lo que tienen que estar es en la cárcel. O sea, ese es el asunto, ¿no? Yo soy, como he estado en la cárcel también, pues yo soy partidario de que a los presos tienen que estar bien, pero sobre todo tienen que estar bien presos. Es decir, ese es el punto fundamental, que estén bien, pero bien presos. Y ya está. Y ese es el asunto. Entonces, claro, a esos, más o menos, pues claro, es más difícil. Primero que se les acerque, luego ya que se les saque de paseo, luego que, total, para que van a volver, para 4 días que vamos, ya que se queden fuera. Y bueno, eso es lo que yo creo que hay que explicar al gobierno, que el gobierno no tiene, pero que dice, es que el gobierno se mueve, pero ¿por qué se va a mover? ¿Pero por qué se va a mover? ¿Qué movimiento quiere usted? Hay un código penal, hay unos jueces, hay una policía, hay un señor que ha matado gente y se va a meter en la cárcel. ¿Pero qué quiere usted más que haga? ¿Que me ponga a bailar en la puerta? Si es que no hay más movimientos, no hay más movimientos que hacer. Eso es lo que tiene que ser y punto. Que hay unos señores que quieren legitimarlos, que quieren justificarlo, porque han sacado beneficios de esas muertes. Porque claro, hombre, la gente se echaron encima cuando el bueno del señor de la coleta dijo el otro día que, claro, la violencia es muy mala, ETA, pero detrás de ETA había política. Y la gente se enfadó. Pues no, si es verdad que en política eso es lo malo, claro, hombre. Y están además obteniendo beneficios políticos. Sí, ya sabemos que había política. Y hombre, ya no era una cosa de tipo pasional, no es que fueran maridos celosos que mataban al... No, sí, ya sabemos que había motivos políticos, ya lo sabemos. Y ya sabemos además que muchos se han beneficiado de esos motivos políticos. De modo que, claro, ese es el discurso
difícil de hacer, sobre todo ante la juventud, los que hemos tenido la suerte, fundamentalmente, de vivir muchos años dando clases y, por lo tanto, con el trato de jóvenes, te das cuenta de hasta qué punto es difícil pues decir esto, ¿no? O sea, decir la memoria. Entonces, bueno, pues el día 19 de junio se coronó al nuevo rey. Y entonces, pues urge a una sociedad que no quiere escucharlo. Unos porque no quieren líos, otros porque en nombre de que es verdad que hay muchas injusticias y hay abusos y hay una crisis económica y se ha abusado de mucha gente, etcétera, etcétera, hay muchos que no quieren tanto arreglar las cosas como revancha. Y la revancha les parece que la encarna mejor el señor de la coleta o otro tipo de ese discurso que políticos que vayan... O sea, ¿por qué, por ejemplo, algunos nos hemos preguntado, creen ustedes que ha habido una diferencia de recepción tan diferente, tan distinta, entre cuando lanzamos Unión, Progreso y Democracia, en la cual, como saben ustedes, pues estábamos muchos los que habíamos estado hasta allá, etcétera, etcétera, y que efectivamente entonces sí que fue un problema. Nosotros no nos invitaban a ninguna tertulia radiofónica, vamos, algunos, los que pusimos un poco la jeta por ser más conocidos, etcétera, nos veíamos Dios y ayuda porque no nos dejaban salir en las tertulias, ni nos llamaban a ninguna. En los periódicos que escribíamos nos llamaba el director para decir, bueno, pero ahora no irás a empezar a hacer propaganda a favor del partido y tal. Y yo, no, especialmente, yo, pues eso, yo no seré, vamos, no haré más ni menos propaganda que cuando hace un Felipe González de un artículo en el periódico. Yo no me siento igual de libro de aprisionero. Bueno, entonces también tuvimos que reunir nosotros en esto del, ¿cómo se llama esto? Del crowdfunding o no sé qué, que entonces no se llamaba así todavía. Nosotros lo tuvimos que inventar para hacerlo, para lanzar el partido, porque no teníamos, porque se nos negaban los créditos de los bancos, en fin. Bueno, y más o menos salimos adelante. ¿Despertamos todo este tipo de revuelos simpatía? En modo alguno. En modo alguno, a pesar de que fue la primera vez que un partido logró meter un parlamentario en el Parlamento Nacional y un parlamentario en el Parlamento Vasco y uno en el Europeo, con esas condiciones. Siempre, pues Rosa Díez es fascista, el otro no sé qué, exclusivamente porque estábamos defendiendo la idea de unidad de España, que no es la unidad de España en el sentido abstracto, no, es que es la unidad de España, es la integridad de la ciudadanía de cada uno de nosotros. Eso es la unidad de España, no una cosa congestionada con un águila volando, pero no, es que eso la unidad de España es que nuestra ciudadanía no está recortada de una manera violenta por alguien. Y que tenemos derecho, porque aquí somos todos ciudadanos, o sea, culturalmente hay vascos, catalanes, murcianos, etcétera. Políticamente no hay más que españoles, porque son los estados los que dan la ciudadanía. Y por lo tanto, tan ciudadano de Cataluña es un señor de Murcia como el señor que vive en Tarrasa, eso es evidente. Vamos, es evidente para mí, por lo que se ve, no es evidente para nadie más. O sea que todo el mundo sigue hablando aquí como si esto fuera una especie de puzzle balcánico en que... Entonces, claro, lo que estamos es... El partido que defendía eso, pues la idea de una unidad, de no sé qué tal, bueno, todo fueron obstáculos, no saldrán nada. Cuando sacábamos decían, bueno, pero no pasarán de ahí. Cuando pasábamos de ahí decían, pero ya no pasarán más. Y era fácil y tal. Claro, de pronto ha venido otro partido que está, eso sí, dentro de los medios de comunicación, que está, eso sí, apoyado por dinero desde el extranjero, y eso es, bueno, es simpaticísimo, y se vende muy bien, y anteayer o no sé qué, pues allí en Bruselas, en el Parlamento, cuando llegó este hombre, pues los periodistas se apresuraron a rodearle y a aplaudirle, y no, cosa que al pobre Francisco Sosa Wagner, que se ha pasado ahí un año solo representando, nadie le ha ido nunca a aplaudir por ninguna parte. O sea que... Bueno, entonces, eso es el problema. El problema es que tenemos que luchar contra esta idea efectivamente romántica, decía Felipe, o pseudo-romántica. Yo me acuerdo cuando vino, dedicó un reportaje sobre el País Vasco para una importante revista americana, John Lee Anderson, que es un gran periodista, y además yo lo conozco, es una persona, en fin, ha escrito un libro famoso sobre el Che, y es un aventurero y un tipo así muy... Y bueno, primero había hecho una
una nómina de personas a las que iba a preguntar cosas sobre qué pasaba en el País Vasco, que yo creo que el más centrado era Alfonso Sastre, o sea, que decir, todos los demás eran... Entonces yo le dije, hombre, yo creo que esto que no deberías un poco... Y bueno, entonces, claro, pues le estuvimos hablando, y claro, él lo otro era lo romántico, el del monte, el de la pistola, los demás éramos, pues eso, un profesor de universidad, un señor que tenía una tienda, pues gente corriente, aburrida, sin gracia. Claro, entonces ya, claro, yo le dije, no, yo ya lo sé, John, tú lo que buscas es al Che Guevara. Y claro, el Che Guevara, nosotros es que no damos el tipo ya, ni los años, ni los kilos, o sea que ya no podemos. Claro, entonces vas a encontrarlo, claro, pero eso es lo que se está buscando y eso es lo que se va a vender. Y ahora además que favorece intereses menos románticos y más económicos, pues todavía más. Entonces el problema es cómo hacemos para luchar con eso. Yo me parece muy bien lo que dice, por supuesto, Consuelo, de que las víctimas tienen que ir a protestar, porque además son las que más derecho tienen cuando haya un caso de estos de flagrante conculcación. Pero bueno, sobre todo, ¿qué vamos a hacer todos los demás? Porque claro, las víctimas están, pues, bueno, muy bien. Es decir, yo comprendo que de la circulación vial se preocupen especialmente las personas que han perdido a alguien en un accidente o que les han atropellado un hijo en un paso de cebra. Pero eso no quiere decir que los demás podamos desentendernos de la circulación. Porque la primera víctima de ETA fue el Estado de Derecho español. Esa es la primera víctima que hubo. La posibilidad de la democracia en el País Vasco. Esa es la primera víctima que tuvimos allí. Y de esas fuimos víctimas todos. De modo que habrá algo que hacer. Y claro, cuando lleguen esos señores y traten de decir aquí no pasa nada, o al contrario, que los buenos serán los otros, hombre. Y los demás nos dicen, cállate, cállate, no les excites más. Si ya se conforman con eso, pues que... Bueno, yo creo que esto es el problema. Ese es el problema. Pero es una responsabilidad y también una dificultad de cómo hacemos llegar nuestras voces y nuestro discurso, ¿no? Porque no va a haber muchos altavoces, me temo, para recogerlos. De modo que ahí tenemos la tarea. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues aprovechando el honor que es para nosotros, para Covite, por lo menos tener una mesa de estas características, también yo supongo que los que estamos aquí querremos preguntarles, ¿no? Entonces yo directamente os cedo a todos la palabra para que podáis plantear las cuestiones que creáis oportunas, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Consuelo y Fernando Sabater. La reconciliación no es posible porque la reconciliación se produce cuando, por ejemplo, si Fernando Sabater y yo nos agredimos, nos pegamos, nos enfadamos, nos invitan a que nos reconciliemos. Pero el problema de reconciliación de las víctimas con sus asesinos es imposible porque falta una de las partes. Yo no me puedo reconciliar con el señor Sabater si yo le pego 2 tiros, con lo cual es imposible la reconciliación. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Yo creo que la reconciliación no debe existir. El Covite tiene que atacar como sea todo lo que sea aquellos que defienden a ETA o que defienden lo que decía Fernando Sabater, pues ese ten con ten, vamos a pasar, vamos que esto vaya pasando, que no queremos más líos, etcétera, etcétera. Yo soy militante confeso del Partido Popular y debo decirte, Fernando, que nosotros también luchamos, bajo mi punto de vista, vamos a favor de las víctimas de ETA, quizá un poco acomplejados, porque somos un poco complejines, con el tema de las víctimas del terrorismo. Y eso no hace falta que lo diga yo, lo podemos ver. Lo que hace falta es un ordenamiento jurídico que sea menos permisivo y más duro con los criminales de ETA. Por ejemplo, el caso Bolinaga es verdaderamente una vergüenza. Ahora, yo me pregunto, soy ingeniero, no soy abogado, ¿existe aforamiento de los jueces?
¿Los jueces están aforados? Son los que más. Jueces, Bueno, magistrados pues, y fiscales bueno, son el pues, máximo de los aforados. Pues eso Casi todos es lo que debíamos de solicitar, que los jueces, magistrados, etcétera, no sean aforados. Porque yo soy de Covite, y es la primera vez que asisto a una de vuestras conferencias. Yo soy de Covite y al juez que puso en libertad a Bolinaga le hubiera puesto una querella judicial. ¿Me explico? Y no hay derecho que los jueces y magistrados sean aforados. No, pero claro, Sí. son aforados, pero no son impunes. O sea, se les No, pueden no, poner no, querellas, perdona, ¿sí? perdona, O sea, perdona, no. pero no son impunes. Pero tú cuando quieres demandar a un juez, difícil lo tienes. Pero, Veas el caso de Garzón y del Elpidio. Dime, Consuelo, que no sé qué quieres decir. no, es que ¿sabes lo que pasa? Que como te estoy diciendo del tema este jurídico, que yo igual me conozco más, ya no solo por la profesión, sino también porque estamos todo el día trabajando en ese tema. Entonces, cuando tú dices los jueces, que el problema ha sido el juez, no te engañes, no, el problema no ha sido el juez. Esto fue una decisión política. A Bolinaga no había que haberle mandado al País Vasco. Bolinaga tenía que haberse quedado en la cárcel porque en esa ciudad estaban especialistas, en médicos perfectamente que le podían haber tratado. No, fue una decisión política. Es el Ejecutivo el que tiene la competencia de mandar a los presos a cumplir pena donde le dé la gana. Es el que tiene la competencia y no lo tenía que haber sacado de ahí. Lo sacó y lo llevó al País Vasco porque sabía que en el País Vasco los que iban a hacer los informes eran los de Osakidecha. Y además no se entiende por qué fue encima Osakidecha San Sebastián cuando él estaba en Zaballa, en Vitoria. No se entiende porque en Vitoria están los hospitales de Vitoria. No, fue Osakidecha de San Sebastián. ¿Por qué? Porque están allí los que iban a amañar esos informes. El juez, con esos informes, ya se veía obligado a tomar esa decisión. Ese es el problema. No fue un problema de leyes. Y yo lo que nosotros decimos con las leyes, que las leyes son malas. El problema de este país es que no se aplican ni siquiera las leyes malas. Ese es el problema. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy Ese es totalmente el de acuerdo problema. contigo. Por eso debemos obligar a que las leyes se cumplan. Y que Claro, las leyes no solamente sí. se cumplan, sino que se endurezcan. Pero se tiene que muchísimo cumplir más. no solo por los jueces, sino también por los políticos que tienen esa responsabilidad. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo Claro, contigo. ese es el problema. Sí. Ese es un ejemplo típico, lo de Bolinaga, de vergüenza Sí. política que ha ocurrido en este país. Sí. Y por último, decirte, Fernando Savater, que UIPD, el partido político al que tú representas y que lucha por la unidad de España, nosotros también luchamos por la unidad de España desde el Partido Popular. Sí, Nada más no, que pero eso. bueno, si yo lo que decía Bueno, es pero que bueno, yo te decía la hago ese diferencia. matiz. No, si no hay ningún matiz, es que no has entendido lo que yo he dicho. Yo bueno. lo que he dicho es que la diferencia entre la recepción a dos partidos nuevos, es decir, no que defiendan una cosa u otra, sino que resulta que antes que existiera Podemos, apareció unos años antes, cuando era mucho más difícil, cuando no había acceso a medios de comunicación, etcétera, otro partido que podría haberse dicho, pues bueno, si la gente tiene tanta ansia por ver partidos nuevos, podría haberse recibido a ese partido nuevo, que era el verdadero inaugurador del camino de unos nuevos partidos en el tablero de juego político, podrían haberlo recibido con la misma expectación y con la misma, incluso, si quieres, con la misma polémica que se ha recibido a Podemos. Pero no hubo eso porque lo que estaba defendiéndose en el caso de UPyD no era esta especie de magma que suena mejor, más radical, crítico, como hace Podemos, sino que lo que se defendían eran cosas muy radicales, pero que en aquel momento pues sonaban peor, que eran pues bueno, cosas como la unidad de España, como tal, pero dentro de un marco de reivindicación progresista, etcétera, ¿no? Entonces, eso hizo que UPyD se quedara convertido en una cosa casi fascistoide, mientras que en cambio Podemos pues ha tenido un... Pero yo lo que quería decir era la diferencia de recepción de dos partidos que saltan nuevos al ruedo político. Perdona, quizá te interpreté mal cuando te has expresado. Por eso digo que, yo lo que quería sobre todo era decir que esa novedad, que hombre, objetivamente, yo creo que no por ser yo parte de la criatura, pero objetivamente más novedad fue UPyD que Podemos, porque ya después de UPyD han salido otros grupos y sabemos que se puede sacar nuevos grupos políticos, pero en su momento era una aventura porque era un salto a
a la oscuridad, no se había hecho, parecía que ya el mundo estaba repartido en los dos grandes partidos, con algún tercero en discordia, pero ya no había más. Y bueno, en cambio se rompió eso y sin embargo, pues yo por eso te digo que a mí no, es una reflexión personal, que no tiene, si quieres, ninguna trascendencia, pero que a mí me resulta curioso. Muchas gracias. Sí, muy brevemente a propósito del caso Bolinaga, porque es un ejemplo particularmente sangrante y es un ejemplo muy claro de cómo el Estado elude sus responsabilidades. Como ha corregido Consuelo, la responsabilidad radica en una decisión política y los responsables de esa decisión política, porque la excarcelación se produce a instancias de la solicitud del Ministerio del Interior, que es quien solicita el tercer grado. Entonces, ahí lo que se evidencia son dos cuestiones. Por un lado, la ausencia de valentía política para reconocer que la responsabilidad de la decisión política radica en el político y no en el juez. Lo que el político hace es trasladar la responsabilidad al juez cuando es evidente que en primera instancia la decisión es política y es tomada por el político. Insisto, quien en primer lugar insta el tercer grado es el Ministerio del Interior. Recordemos además las declaraciones del Ministerio del Interior señalando que si no se le hubiese excarcelado habría prevaricado. Es absolutamente falso. El señor Ministro del Interior tenía la opción de excarcelarle o no excarcelarle, las dos absolutamente legales, por supuesto, pero optó por una de ellas, que no era menos legal que la anterior. Es decir, podría haberle mantenido perfectamente en prisión, interpretando que su estado no era terminal y, sin embargo, no lo han mantenido. Se van a cumplir ahora mismo 2 años de la excarcelación de Bolinaga, 2 años, evidenciando clarísimamente que la decisión política estaba sustentada en una mentira, que era que este individuo no estaba en estado terminal. Lo que había era una motivación política al liberarle, que tampoco se admite en público. Por eso digo que es tan importante que el ciudadano exija al político. Es decir, si el político considera que la huelga de hambre de Bolinaga, en un momento en el que se aproximaban las elecciones vascas, le podía complicar la campaña, que lo plantee públicamente, que lo diga a los ciudadanos, que defienda ante los ciudadanos cuál es su decisión política y que el ciudadano valore. Pero creo que el contrato entre el ciudadano y el político exige claridad, exige transparencia para que sea el ciudadano el que libremente tome sus decisiones. A lo mejor algunos ciudadanos habrían valorado la honestidad y la transparencia y habrían apoyado esa decisión, no lo sé, pero al menos habría sido en base a la transparencia y a la honestidad, no a la mentira que, como el tiempo ha demostrado clarísimamente 2 años después, era obvia. Eso hubiese sido correcto. Y ya para concluir, para incidir, porque creo que es muy peligroso que el político traslade la responsabilidad, eluda su responsabilidad a otros actores, como hace muy a menudo el actor político hacia los jueces. Recuerdo también la entrevista del presidente de Gobierno en un medio de comunicación cuando se le pregunta por Bolinaga y su respuesta es que pesa 40 kilos. Es decir, recurrir a lo emocional. Eludiendo el argumento, como decía anteriormente, ¿no? Y su respuesta es: llueve. Está el micro atrás. Sí. Buenos días. Yo, refiriéndome al anterior señor que ha intervenido del Partido Popular, bajo mi punto de vista, en la defensa de España, el Partido Popular no es equiparable con ningún otro partido del espectro político a nivel político, sí a nivel sentimental, que eso es totalmente respetable, porque a nivel político el Partido Popular tiene una diferencia con el resto de los partidos, es que tiene en el Parlamento tiene la mayoría absoluta y desde que toma el poder en España con mayoría absoluta, por lo que yo he podido percibir, si no estoy equivocado, ha sido incapaz de hacer respetar las sentencias judiciales y la ley en Cataluña. Entonces, el Partido Popular sí que tiene instrumentos políticos que otros partidos no tienen para defender esa idea de España. Nada más. No sé quién, si... ¿Hay más preguntas? ¿Quién? 2 últimas Ah, preguntas, yo sí. que tenemos luego Sí, otra. tengo. un Y proyecto. luego tú también, Ramón, no lo sé. No sé si Ramón esté. En la acción
de Consuelo, de Laura y de Conchi en la asamblea de Alsasua, que reunía a 150 personas implicadas con ETA, es un grito, es una interpelación a nuestras conciencias, es una llamada a que no nos resignemos, a que actuemos, a que intervengamos para, en esta fase de transición hacia el final del terrorismo, en ese futuro que tenemos que crear, sea un futuro en convivencia democrática, en paz con libertad. Por tanto, que es una llamada a que tengamos en cuenta que el terrorismo no ha sido, como lo habéis señalado en vuestras intervenciones, no solo han sido los asesinatos, los miles de heridos, los efectos en tantas personas en sus vidas, ¿no? Sino que es el primer crimen es contra la democracia, contra el modelo que hemos ido construyendo en unas condiciones difíciles, después de una dictadura terrible. Por tanto, es una llamada a un futuro en esas condiciones que he señalado y que habéis señalado también vosotros. Por tanto, es una llamada a la deslegitimación social, ética, política del terrorismo, aparte de... sin embargo, somos conscientes, y también lo habéis señalado, de las enormes dificultades de articular una respuesta adecuada al enorme reto y, por tanto, con capacidades reales de intervención política, social y política. Ciertamente, Rogelio lo ha señalado muy bien, tenemos que, las víctimas, tenéis, y los que no hemos sido víctimas directas, pero sí víctimas de otro modo, tenemos que exigir a nuestras administraciones públicas, a nuestro gobierno central y a nuestros gobiernos autonómicos, en la medida en que les corresponda, el que actúen. Y tienen mucho poder, muchas capacidades de actuar, tienen muchos medios, no solo en el plano legal, en el plano de la intervención policial, en el plano, bueno, etcétera. Pero la sociedad civil, aquella sociedad que se articula en organizaciones cívicas, no las inciviles, que conocemos muchas en el País Vasco, tenemos que aprender de otras experiencias, de nuestra experiencia real, la que hemos tenido, mejor o bien, la que hemos realizado anteriormente, y en unas circunstancias muy difíciles tenemos que volver a dar respuesta a esta situación. Yo he participado en un movimiento durante casi 15 años en relación con otra cosa totalmente distinta. El movimiento por una nueva gestión del agua en España contra las trasvases del Ebro o contra las grandes obras hidráulicas. Fue un magnífico ejemplo de confluencia de los afectados con personas no afectadas directamente, pero que compartíamos esa problemática, y sobre todo con el mundo de los pensadores, de la universidad, de los intelectuales. Este es un claro ejemplo de necesaria confluencia del mundo de la intelectualidad con los afectados, con las víctimas directas. Y solo será posible quizás empezar a construir una respuesta adecuada, suficiente, de largo plazo, no va a ser fácil en una primera fase, si hay una especie de alianza, primero, entre víctimas y no víctimas. Es decir, aquellas no víctimas con vosotras, que seamos conscientes, y creo que hay que pensar que sí hay bastantes personas que somos conscientes y somos sensibles, o que nos vamos a convertir o se van a convertir en sensibles ante el horror que hemos padecido. Y luego es necesaria esa confluencia con el mundo del pensamiento, sino porque no solo vale con actuar, aunque yo he sido siempre un activista, pero también una persona que ha vinculado el activismo con la reflexión. No podremos actuar correctamente si no hay una buena reflexión previa, rigurosa, comprometida, un pensamiento apasionado, pero apasionado desde el rigor, desde el compromiso con las víctimas. Bueno. No, yo lo que creo que es una cosa importante, que es que ahora se termina reduciendo el problema, por un lado, los presos, y por otro lado las víctimas, como si fueran ya, o sea, decir, bueno, a las víctimas no se las puede cerrar, claro, la boca, porque después de todo son,
pero que no hable nadie más. Es decir, o sea, crear una especie de cerco, decir, bueno, las víctimas sí, porque claro, que pobres, pues, han sufrido mucho, no sé qué, pero eso, y nosotros les regalamos un ramo de flores, no sé qué, tal y cual, pero que no se extienda a lo demás. Es decir, que no hablen otras personas que no sabían. Usted no es víctima, pues entonces cállese. O sea, usted ya no tiene nada que hablar. Entonces, yo creo que eso es una forma de, efectivamente, de esterilizar la cosa. O sea, decir, víctimas y no víctimas. O sea, decir, pues claro, las víctimas, hombre, están directamente, por eso yo decía, están directamente implicadas, pero bueno, de lo que ha ocurrido nos interesa a todos y cada vez que lo mismo que, en fin, la gente sale a la calle a protestar contra la violencia de género, etcétera, sin que le hayan, aunque no sea mujer o aunque no le hayan apaleado a una hermana, pues de la misma manera los demás estamos todos, digamos, ofendidos. O sea, la agresión a las víctimas ofende también a todo el resto de la sociedad civilizada. Porque entonces hay que reivindicar, decir, no, muy bien, a las víctimas, en fin, se las ayuda, hay que darles el apoyo necesario, se les escucha, pero luego el resto también todos tenemos que hablar y todos tenemos que decir lo que está ocurriendo allí, ¿no? Más intervenciones, si pueden ser cortitas, yo lo agradecería. Sí, también. Sí. Fernando, y luego vamos allá atrás. Soy Fernando Altuna, de nuevo. Yo simplemente un dato que es el dato de quién, la historia de los vencidos y los derrotados, ¿no? Y los vencedores. 1.120 concejales, 120 alcaldes, San Sebastián y Guipúzcoa, ¿no? No sé qué, a mí cuando me llaman que yo he vencido, no lo sé cómo, ¿no? Esto lo decía Arnaldo Otegi. Y les queremos decir hoy a los inquisidores del siglo XXI, a quienes pretenden ponerles puertas al campo y al mar, que la izquierda abertzale, a pesar de todo, no nació en este país para resistir ni tan siquiera para responder. Nacimos para ganar. Y vamos a ganar. Arnaldo Otegi. 1.130 concejales, 120 alcaldes, San Sebastián y Guipúzcoa. No digo más. Y por otro lado, y seré muy breve, ayer, siguiendo a Joseba Arregui, cuando decía que esto no pasó, ETA no pasó, es lo que se nos quiere vender, y aquí estuvo todo el mundo con las víctimas del terrorismo. Hay dos frases, todo el mundo estuvo con las víctimas del terrorismo, estuvo en pasado y aquello no pasó. Tu hermano iba solo a funerales, ¿no? Es decir, solo estaba tu hermano, cuando mataban a un yonki, cuando lo mataban a un esto. En el funeral de mi padre no fue nadie del gobierno vasco. No estuvieron todos siempre con las víctimas del terrorismo. No estuvieron ni siempre, y aquello nos van a decir que no existió. Y esa es la lectura que tenemos que hacer, y el cuidado. Nada más, gracias. Yo voy a ser muy breve. Dicen que hay que dar una respuesta adecuada al terrorismo. Yo me pregunto, dentro de los políticos, bien del Partido Popular o de izquierdas, ¿hay alguien que le hayan matado a su padre o a su hermano? Porque considero que dar una respuesta adecuada a eso es complicadillo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿eh? Porque no lo he entendido lo del final. No, bueno. Esto es un problema de que no se puede negociar con gente que utiliza las armas para hablar. A esta gente no había que darle ni agua. Nada. Yo lo digo porque soy médico de familia y psicoterapeuta. Veo el sufrimiento todo el día en mis consultas. Y con gente que actúa así, no hay gestión emocional que valga ni respuesta adecuada. Bueno, pero fíjate, pero si es que el problema ahora, o sea, eso es evidente, ¿no? Pero el problema ahora es que la gente que se presenta y con la cual estamos teniendo que enfrentarnos en este momento no está matando a nadie. Y esto es lo primero que te va a decir. Lo primero que te va a decir es que, no, claro, tú dices... Exactamente, pero el problema es que ellos van a decir, nosotros ya no matamos, ya está, tenemos el mérito de que no estamos matando, de que no... Entonces, usted nos trata como si fuéramos todavía los que matamos. Entonces, el asunto es explicar que los que han matado y el efecto de esa violencia y el efecto de esos asesinatos de alguna manera
pervertido en la sociedad las circunstancias igualitarias de juego social. Es decir, la violencia en el País Vasco se hizo para que no pudieran jugar todos de la misma manera en el tapete del País Vasco, para que se imposibilitara el juego democrático de una serie de personas. Y gracias a eso hay una hegemonía en el País Vasco nacionalista que no hubiera habido si no hubiera existido ETA. Entonces ya el problema no es solo, porque usted dirá, no, si nosotros no matamos a nadie. Dice, bueno, ustedes no matan a nadie, pero de alguna manera tratan de olvidarse de que su situación de privilegio en este momento en el País Vasco viene gracias a los que han matado. O sea, que eso es por eso digo que ya ellos te van a dar la razón en que no se puede hablar con el que mata, pero te van a decir, si yo no mato. Entonces, eso es el asunto, sí. Eso sí que sí. Algo más. Como decía Fernando, al final, socialmente y políticamente hay un proceso de rehabilitación. Al final, esas personas no rinden cuentas. No rinden cuentas porque nadie les exige rendir cuentas. Es decir, se está ignorando que el asesinato político, es decir, para imponer unos objetivos políticos, debe tener unas consecuencias y una rendición de cuentas. Y hay multitud de ejemplos en la sociedad vasca. Hace 2 años, por estas fechas, se entregaron los premios José Mari Corta. Corta, empresario vasco asesinado por ETA. ¿Quién estaba en la entrega de los premios José Mari Corta? Sí, todo el mundo, todas las fuerzas vivas políticas, sociales y empresariales del País Vasco, incluido Martín Garitano, diputado general de Guipúzcoa, que no ha condonado ni un solo asesinato de ETA y, por supuesto, tampoco el de José Mari Corta. Ahí estaba Martín Garitano, con dirigentes del Partido Popular, con dirigentes del Partido Socialista de Euskadi, con actores democráticos, a los que les han asesinado compañeros, que saben perfectamente lo que es sufrir el terrorismo. Y, sin embargo, ahí estaban dando el marchamo de demócrata a una persona que en absoluto es demócrata. Ahí estaban contribuyendo a escribir un relato alterado y distorsionado de lo que es la historia de terror de ETA. El homenajeado era un asesinado de ETA. ¿Se puede homenajear a un asesinado de ETA sin condenar la violencia y el terrorismo de ETA? No. Pero lo más grave es que no se les pide. Y lo más grave es que los que deben de pedírselo, los que tienen la responsabilidad de pedírselo, no se lo piden. Eso es lo más grave. Última pregunta. Josu. No, bueno, yo simplemente hablábamos de cómo comunicar esto, Sí. esta necesidad de transmitir a la sociedad y que la sociedad... Yo estoy un poco más en la línea de Rogelio, es decir, ayer con Joseba Arregui decía que la solución es política. Y es así, es decir, la solución a esto es una solución exclusivamente política, no judicial. Es decir, los políticos intentan desviar su responsabilidad a los jueces, que tomen los jueces. Y, de hecho, la prueba más palpable es que usted pensaba que a Bolinaga le liberó, bueno, le escarceló un juez. No, le escarceló una decisión política. Entonces, la solución es política y tenemos que tener un liderazgo político que lo tenga claro y que actúe políticamente contra un movimiento político que nos ha matado, nos ha asesinado. Y eso yo creo que no existe, o por lo menos no ha existido hegemónicamente en España, porque UPyD puede efectivamente enarbolar esa bandera, pero hoy por hoy es un partido minoritario. Los partidos mayoritarios, el Partido Popular, el Partido Socialista, de luego no han hecho, el Partido Socialista mucho menos. Entonces, yo creo que es una falta de liderazgo político. Los políticos de hoy en día no son proactivos, simplemente siguen las tendencias y las encuestas de opinión sociológicas y, claro, pues con esta calidad en política yo creo que no vamos a ningún lado, ¿no? Y luego, aparte de los complejos y todo esto que existe. Entonces, yo la verdad es que lo veo bastante... Yo soy bastante pesimista en ese sentido y bueno, yo creo que o hay un liderazgo claro. Bueno, yo el otro día también, con 2 concejales del Partido Popular, les dije que es que detrás necesitamos un Estado y un Gobierno que apoye
y que claramente utilice armas políticas, que las tiene, y las hemos, todo el mundo somos conscientes de ello. Oiga, que usted no puede plantear estos problemas que nos está planteando sin que esto cueste o tenga un precio político. El precio político se lo voy a marcar yo. Es decir, y es así. Es decir, desde aumentos del cupo fiscal que tiene el País Vasco, cada vez que usted abre la boca con el derecho a decidir, etcétera, etcétera, bueno, pues a cualquier otro instrumento que tenga la democracia que la tiene, que la ha demostrado para acabar con ETA, ¿no? Pero es que eso no se hace. O sea, es que sale un Lehendakari, que es la máxima institución del Estado de Derecho y de la democracia en el País Vasco, bueno, pues, y no pone en valor ese Estado de Derecho y esa democracia. Ayer lo comenté yo del Plan de Paz y Convivencia, que en ninguno de los folios que ocupa ese Plan de Paz y Convivencia se hace mención al Estado de Derecho y a la democracia en España. Es que es algo increíble. Es que, bueno, pues, pero aquí nadie dice nada. Es que es algo que es incomprensible, ¿no? Entonces, pues, no, se dice, sin decirlo no lo decimos, pero no, sí. Hacen caso. No, es que el problema es eso. Es que te dicen en todo caso, ¿pero qué más queréis? Si ya lo matan, ¿qué más queréis? No sé, pero que lo matan. Lo normal es que no se mate. O sea, parece que es que nosotros tenemos el capricho raro de, además de que no nos maten, querer otra cosa. Pero si lo normal es que no maten. Ahora, además de eso, hace falta saber por qué mataban, quién se ha beneficiado de esas muertes, etcétera, etcétera. Eso es lo que... Pero la respuesta general es eso de, ¿pero qué más queréis? No queríais que acabara ya, pues ya está, ya no hay... ¿Qué más queréis? Bueno, pues hasta aquí yo creo que ha sido muy interesante y agradecer de nuevo a los tres, ¿no? Que hayáis estado, en particular a Rogelio y a Fernando, porque Consuelo tenía que venir obligada hoy a estas jornadas. Y nada, deciros que a continuación sí que se va a presentar Campus de Paz, que es una iniciativa bueno, liderada por Ignacio Sel, al que a nosotros nos lo presentaron como Iñaki y así se quedó. Y entonces, bueno, es educación emocional para menores y para jóvenes víctimas del terrorismo. Es un proyecto de la Universidad Camilo José Cela increíble y yo creo que compensa, vamos, sin duda, aguantar los 5 minutos que vamos a tardar en reelaborar un poquito la mesa y damos pie a Iñaki para que pueda presentarlo. Muchas gracias a todos.